Ok, ¿todos ven el campus? Sí. Entonces, ya aquí en el campus como tal, voy subiendo la materia, como ya ustedes, imagino que ya lo manejan, y aquí el programa lo van a poder revisar cada vez que tengan necesidad. De momento vamos a verlo rápidamente, nada más hay los puntos principales. Curso de automatización 2, es un curso teórico práctico. En esto práctico quiere decir que vamos a practicar gran parte del curso con el TIA Portal y con simuladores de variadores, en este caso por el tema de la pandemia. Según los pronósticos, se espera que para cierto momento del cuatrimestre podamos ir a hacer algunas prácticas al laboratorio para que ustedes ya puedan utilizar los equipos. Pero eso dependerá del tema de la pandemia y el desarrollo de esto. Esperemos que no se empeore, que nos permita ir a hacer esas prácticas, que yo sé que son muy importantes para ustedes. Entonces, ahí estaría comentándoles las fechas en las que se desarrollarían, si es que todo sale bien. Esperemos que así sea. El propósito del curso es analizar los elementos utilizados en la automatización, tales como variadores, interfaz hombre-máquina, el autómata programable, mediante prácticas de montaje, que este montaje es la que veremos en la parte práctica, y ejercicios de programación avanzada para la correcta aplicación de los sistemas de control utilizados en la industria. En sí, los contenidos temáticos son unidad 1, variadores de frecuencia. Después entraríamos con funciones avanzadas del PLC. En este caso, el cuatri pasado en Auto 1 iniciamos con la programación del PLC en la parte más básica, viendo sus características, viendo la forma más sencilla de configurarlo, viendo algunas funciones básicas. En esta unidad vamos a desarrollar funciones más avanzadas. Vamos a programar en AWL, ya no vamos a programar en escalera, sino que todo aquí en este curso es AWL. Y vamos a desarrollar la gran parte de esas instrucciones. Y después pasamos a la unidad 3, que es la unidad interfaz hombre-máquina o la HMI, en donde son los paneles que utilizamos para comunicarnos, o que en este caso el operador se comunique con el control y con la máquina. Entonces, ahí vamos a ver estos puntos. Y ya en lo último vamos a entrar a la parte de las comunicaciones industriales. En esta área vamos a ver una introducción, porque después se ven en otro curso de automatización 3, se ve en más detalle las comunicaciones. Se ven ya los protocolos específicos para cada uno de los más, por lo menos más vigentes o los más utilizados en la industria. Y por supuesto va a desarrollar un proyecto, que en este caso se ve también acá, en lo que es la evaluación. Entonces tenemos prueba 1, prueba 2, 25% cada uno. La prueba 1 típicamente es en la semana 7, la prueba 2 es en la semana 13, en este caso. Y las prácticas son a través de todo el curso. El proyecto final es un proyecto en un grupo. En este caso ustedes van a buscar ahorita en estos días con quién se van a asociar. Grupos máximo de 3. Creo que ese es un grupo no tan grande, entonces puede ser de 2 a máximo 3 en el caso muy especial. Y con eso ya sumamos los 100%. En el tema de la bibliografía, hay libros que son bastante interesantes. Este mandaba bastante bueno. Y también este de Afonseca me parece que era el otro, que era bastante interesante. Pero este mandado pueden buscarlo, pueden comprarlo en forma digital o pueden buscarlo en otros medios. Entonces, el cronograma en sí de este cuatrimestre son 12 semanas. En la semana 1, que es la que estamos ahorita, vamos a entrar a una introducción que vamos a detallar un poco las generalidades de la automatización, porque me gusta iniciar este curso con un contexto, para que ustedes tengan ya una idea general de lo que se va a desarrollar en todo el curso,
y cómo se asocian estos diferentes elementos, tanto en auto 1, perdón, tanto en auto 2 como en auto 3. Y eso sería lo que es el programa y el cronograma. No sé si hay alguna consulta. No, profe. Ok, entonces vámonos para lo que es la introducción de la clase de hoy. Les dejo un link, es un video corto de lo que se explica también o complementa lo que vamos a ver ahorita. Y este sería el archivo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, vamos a ver generalidades de lo que es la automatización, conceptos básicos y en sí estos temas que se ven por acá. Hay algunas cosas que se mencionaron en Auto 1, como la parte de los sensores y actuadores, y también aparte de los guardamos, no, de los, se me hizo, sí, principalmente de los sensores y actuadores. Y también vimos un poco lo del PLC, pero hay otros temas aquí que sí me gustaría desarrollar un poco más para que ustedes tengan un contexto del curso. Entonces, ¿qué es la automatización? Al final, automatizar algo es modificar un proceso o una tarea que se realiza por medio de operadores humanos o con una amplia ayuda de estos. ¿Esto cómo lo vamos a automatizar? Por medio de sistemas de control, por medio de sensores y actuadores y la visualización, para que la tarea se pueda realizar de forma automática o con muy poca ayuda de operadores. Y eso representa para la empresa beneficios económicos y de seguridad para los operadores en este caso. Entonces, la automatización trae muchos beneficios, principalmente para las empresas y también en cierta forma para los seres humanos o los operadores que trabajan ahí. Obviamente la automatización tiene sus desventajas, en este caso, si automatizamos un proceso al requerir menos personal, de ahí no se va a requerir, entonces puede producir de cierta forma despidos, pero también ayuda a evitar, como vamos a ver más adelante, a realizar ciertas tareas que son muy repetitivas y que pueden producir lesiones en los operadores. ¿Cuál es el objetivo de la automatización? El objetivo es mejorar la productividad de la empresa. Lo que busca es reducir los costos de producción y mejorar la calidad de la misma. Y con respecto a calidad, no significa que sea de mejor, vamos, que tenga mejores prestaciones o mejores materiales, sino lo que se refiere con calidad es que el producto sea igual hoy, mañana, el pasado domingo, cualquier día, siguiente mes, siguiente año, sea el mismo producto, tenga las mismas características, no tenga diferencias. Con eso se refiere a calidad. El ejemplo típico es la Coca-Cola. La Coca-Cola sabe igual, normalmente, si no pasa nada extraordinario, la Coca-Cola va a saber igual hoy, va a saber igual mañana, va a saber igual el siguiente fin de semana, va a saber igual el siguiente año. Porque la calidad, en este caso, dos máquinas están haciendo exactamente la misma receta. A diferencia de un ser humano que siempre tiene ciertos errores a la hora de aplicar los insumos. Entonces, en eso se refiere con este aspecto de calidad. Mejora las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad. Entonces, eso es lo que hablábamos antes de los trabajos que son repetitivos, que era muy común ver hace muchos años donde habían líneas de producción, donde habían cientos de operadores ejecutando la misma tarea repetitiva una y otra vez. Y eso a la postre traía lesiones musculares y lesiones, en este caso en hombros, en muñecas, en codos, y eso representaba un problema también para los operarios. En el caso de las máquinas no sufren o no tienen esos desgastes, aunque sí pueden tener algún desgaste mecánico, pero no es el caso del ser humano, que no se puede reemplazar con tanta facilidad las partes. Un desgaste en un rodamiento, simplemente se cambia el rodamiento. Listo. Entonces, otra de los objetivos es realizar
las operaciones imposibles de controlar a nivel intelectual manualmente. Hay procesos que son muy complicados de operar. Entonces, un ser humano no tendría la capacidad o se vería, en este caso, eh, sería mermado por la gran cantidad de trabajo que requiere y no podría realizarlo de forma efectiva. Entonces, ahí esos tipos de procesos sí o sí se automatizan, porque no es posible garantizar una correcta operación sin un controlador, sin un PLC, sin un controlador de algún tipo similar, porque al final intelectualmente no se puede realizar por una persona. También es importante la parte de mejorar la disponibilidad de productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso. Cuando yo tengo algo automatizado, yo puedo llegar y predecir cuántos productos se hacen en un día. Entonces ya puedo yo prever cuántos se van a hacer en una semana, en un mes, en 15 días, y de esa manera puedo llegar a proveer las cantidades necesarias de acuerdo a los requerimientos, cosa que no podría hacerlo con operadores humanos, porque al final se pueden incapacitar, se pueden enfermar, se pueden morir, se pueden renunciar, puede pasar muchas cosas que afecten esa proyección. También los objetivos está simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo. Esto es algo muy importante para las empresas porque todavía puede existir algunos casos, pero normalmente ya no se presentan. Antes existían operarios que eran los gurús, eran los que se sabían la maña de la máquina. Entonces, había un proceso, una máquina ahí que solo el operador X podía trabajar. Si llegaba alguien más, no funcionaba o no trabajaba de la forma correcta. Y eso era porque el operario tenía tal vez 20, 30 años de trabajar la máquina, entonces ya se sabía todas las mañas. Cuando ese operario se vaya, porque ya sea que renuncie, ya sea porque se jubile, va a haber serios problemas para poder poner en punto la máquina con otro operador. Entonces, lo que busca la automatización es que el operador no sea un factor determinante en la calidad, sino que simplemente el operador tiene que meter algunos datos en una HMI y el control se encarga de todo y que no se requiera esas mañas o esas cuestiones que antes se presentaban. Y por último, uno de los objetivos que está muy de moda ahora con el tema de Industria 4.0 y demás, que no es algo nuevo, pero sí está ahora más en desarrollo, es el tema de la gestión y la producción. En este caso se ocupan tener datos en los procesos para que se pueda gestionar y en este caso ya meter diferentes partes de la empresa y que de esa manera todo esté intercomunicado. Entonces, desde el área de producción hay software, el área de mantenimiento hay un software, el área de PLC tiene un software, todos estos se están comunicando con diferentes también sensores y demás en la planta y producen mucha información que se puede analizar, en este caso con algunas herramientas informáticas para generar reportes y mejorar la productividad de la empresa. Entonces, toda esta comunicación interna que se genera, ahí está la automatización. Como la arquitectura típica, normalmente estamos con niveles desde el 0 hasta el nivel 3. En nivel 0 tenemos todos los dispositivos de campo, que ya ustedes han visto en el trimestre pasado, todo lo que son los sensores, lo que son los actuadores. Aquí podemos encontrar unos pequeñitos logos, algunos controladores pequeños. Y ya pues entramos en la etapa 1 donde están los PLCs y las HMIs para que los operadores puedan controlar los procesos. Y en la etapa 2 tenemos ya servidores, principalmente para la parte de SCADA. Ahorita vamos a ver qué es SCADA. Y ya en la última etapa están lo que hablamos antes de la gestión integrada, donde ya se unen diferentes software para hacer una buena gestión empresarial. Esto es en forma general. Habrá procesos que se brincan este paso, como sensores que podrían brincarse este paso, no ir a un PLC, sino que ir directo a un sistema informático, pero normalmente siguen este camino. Y entre esto aquí vemos los PLCs, que es lo que vamos a desarrollar más en este curso. Aquí están los dispositivos de campo que ya se vieron en el cuarto pasado. Y en Auto 3 se ve lo que es las comunicaciones y un poco también de la parte SCADA. Entonces, esto es en sí la arquitectura para que tengan un contexto más general de lo que vamos a abordar en estos cursos.
No sé si hay alguna consulta. Ok. Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso de los sensores de campo. Al final, los sensores que nosotros vimos el cuatrimestre pasado, estos en forma de analogía son como los sentidos del ser humano. Son los que nos indican la forma en que debe actuar el mismo. Entonces, transforma una variable física a una variable eléctrica. Por eso se le llama también como transductor. Y vimos también que eran de temperatura, vimos dos, que era RTD y termocuplas, vimos de presión, de velocidad, de posición, de flujo y algunos especiales. Todos estos ustedes notarán que es una variable física y al final se transforma en una variable eléctrica, típicamente 4 a 20 mil amperios, 0 a 10 voltios, para que el PLC pueda leer esos datos y hacer la conversión. Y de esa manera poder controlar el proceso. Entonces, recordemos que los sensores son los sentidos del sistema de control. De temperatura mencionaba dos, la RTD, que dependiendo de la temperatura, así será el valor de resistencia. Entonces, recordemos que las RTD son resistencias variables de acuerdo a la temperatura. Y vimos un par de modelos, el PT100. Pregunta, ¿qué significa el 100? A 0 grados Celsius, La 100 temperatura ohmios, para que máxima. conocen ohmios. Ok, ahí hablaron dos, pero más o menos sí se entendió, que es que a 100 grados, perdón, a 0 grados Celsius, la PT100 va a indicar 100 ohmios. Es lo que va a medir. Y en el caso de la PT1000, que a 0 grados Celsius, la PT, la RTD, va a estar en 1000 ohmios. Conforme la temperatura va aumentando, la resistencia va aumentando. Entonces, por ejemplo, a 30 grados ya puedo tener 115 ohmios. Y de esa manera yo puedo medir la temperatura del proceso. Y después se llama la termocupla, que está formado por dos metales distintos que producen un voltaje que es en función de esa diferencia de temperatura. La diferencia entre las termocuplas y las RTDs, ahí hemos visto un cuadro comparativo, y es que las termocuplas son para mayores rangos. Las RTDs son para rangos pequeños, hasta 400, por ahí, grados centígrados. Mientras que las termocuplas pueden ir desde menos 250 hasta 1100 o 1400, dependiendo de la construcción. Entonces, para un horno de fundición, obviamente, esto es lo que vamos a utilizar. Para un hornito pequeño, de, para pan o cosas así, esto es lo que vamos a usar, dependiendo de la temperatura máxima. Entonces, estas son dos opciones, esas son las principales que encontramos en la industria y es las que ustedes van a ver probablemente en algunos procesos industriales. En el caso de la presión, teníamos estos ejemplos con estos dos transductores. Hay de diferentes tipos, hay unos más grandes que ya vienen con una cabeza aquí, con un indicador. Hay otros que son como estos, que son los más típicos, que no traen mucha electrónica, sino que solamente es el transductor, y aquí sale la señal de 4 a 20 mil amperios o de 0 a 10 voltios. Y típicamente estos son los que convierten presión, que estamos viendo en una tubería, en algún tanque, y eso lo transfieren a la señal eléctrica para que sea enviada al PLC, y que el PLC realice el proceso que tenga que realizar. Muchas veces a esto los acompañamos con los manómetros. Los manómetros son lo que también vimos el cuatri pasado. Son estos dispositivos completamente analógicos y mecánicos que permiten medir la presión en ese punto específico y normalmente se acompañan por una cuestión de redundancia. Este término redundancia lo van a ver mucho en automatización y lo que se refiere es que sea redundante, que tenga, en caso de falla, que todavía pueda ver el dato de presión o el dato del valor que estoy midiendo ahí. Entonces, muchas veces encontramos dos sensores midiendo lo mismo, a veces encontramos un sensor y un manómetro, a veces encontramos una RTD y un termómetro bimetálico, que es igual, un tipo ahí en carátula, ahí que se ve, igual mecánico. Entonces, muchas veces encontramos esas redundancias. Como también podemos ver que hay sistemas que tienen dos bombas. En caso que una bomba falle, entra la otra. Entonces, siempre hay una redundancia para sistemas críticos.
Entonces, es importante ese concepto. También tenemos para velocidad. Normalmente son sensores que convierten una velocidad, una variable física como tal, en pulsos. Y este es el ejemplo típico que vemos que tenemos una rueda dentada y colocamos este sensor inductivo que cada vez que pasa uno de estos dientes, él genera un pulso. Entonces, el PLC sabe cuántos dientes tiene la rueda dentada. Dependiendo de la frecuencia de los pulsos, así es la velocidad. Entonces, de esa manera yo puedo saber la velocidad de casi que de cualquier motor, aunque los motores no utilizan este principio, los motores utilizan otro que se llama encoder o un resolver, pero eso lo vamos a ver más adelante con el tema del variador. Sensores de posición, también vimos en el cuatri pasado, vimos varias tecnologías, y hay de tipos discretos, que son on-off, o está o no está el objeto. Y también hay proporcionales, que me dan en este caso un rango de medición. Por ejemplo, yo puedo tener un sensor ultrasónico que me dice a qué distancia está un objeto, y ese rango puede ser de 0 a 2 metros, de 0 a 3 metros, y entre todos esos rangos, él me puede dar la indicación a qué distancia se encuentra. Hay diferentes tecnologías que hemos visto, hay resistivos, ópticos, ultrasónicos, de radar, capacitivos, inductivos, etc. Los sensores de flujo, que son los que utilizamos para medir en este caso el volumen que pasa a través de una tubería, y hay de dos tipos, están los másicos y los de volumen. Entonces los másicos son como este, el Coriolis que vemos aquí, son los más precisos y son muy caros, pueden andar desde $7,000, $5,000 hasta $25,000, dependiendo del tamaño de la tubería, y son los que se están usando más ahora cuando se requiere mucha precisión. Pero también vimos que existen otros, como el Vortex, ultrasónicos, de turbina, electromagnéticos, etc. Por ejemplo, el que se usa en la IA, ¿cuál hemos dicho que era? Turbina. Correcto. Entonces, todos estos sensores nos permiten obtener un dato físico y mandárselo al PLC, al controlador, para que éste controle el proceso. Entonces, ahí vamos viendo que todos estos equipos tienen algún tipo de señal, ya sea digital o ya sea analógica, que va hacia una entrada del PLC. Esa es la idea. Y después tenemos sensores especiales, ya para finalizar, que me permiten algunas aplicaciones muy específicas. Entonces, con algunos sensores yo puedo medir viscosidad, densidad, puedo ver humo, como en este caso, que se utiliza para sistemas contra incendios, puedo ver neblina de aceite, o gases, entre otros. Estos equipos, o estos sensores, más bien nos ayudan a medir ciertas características de algún proceso que ocupamos. Y normalmente, para la gran cantidad de procesos industriales que hay, ya existe un sensor, ya se ha desarrollado un sensor. Ya sea que tenga una medición directa o una medición indirecta, pero siempre, o casi siempre hay. Entonces, de acuerdo a su necesidad, ustedes pueden buscar un sensor que se adapte a ello. Ya una vez que tenemos los sensores, tenemos nuestra visión, tenemos nuestro tacto, tenemos nuestro olfato en el proceso, lo que ocupamos es actuar sobre él. Entonces ahí entran los actuadores. Y en este caso, los más comunes son el relé o los contactores, que son para meter ya potencia, ya alimentar bombas, alimentar motores. También tenemos los variadores y los motores como tal. Y también tenemos electroválvulas. Nosotros vimos ampliamente este tema de relés y contactores en el cuatri pasado, que eran estos famosos elementos que nos permitían, en este caso, pasar de una etapa de baja potencia, que es la etapa de control, 24 voltios, 120 voltios lo máximo, a etapas de alta potencia, que es el proceso, que ya entramos a 480, 240, algunas tensiones ahí ya más altas, de mayor potencia, que alimentan resistencias para calentamiento, alimentan motores, alimentan bombas, alimentan cualquier equipo que ya requiera un consumo importante de energía. Pero estos relés y contactores son on-off, o se activa o se desactiva. Y así, de esa manera, trabajan. Son mecánicos completamente. Ustedes se acordarán del relé. ¿Cuál era el principio del relé?
¿Cómo era que trabajaba el relé? Energizar una bobina para que cree un campo magnético Ajá, y cerrar los contactos por medio de una parte mecánica. correcto. Un mecanismo, un pivote que había por ahí. Y con el campo eléctrico, entonces hacía el movimiento que cerraba el contacto, o había el otro, que tenía que ser normal cerrado, normal abierto. Exacto. Los contactores son iguales, nada más que son ya más robustos, son para ya uso un poco más pesado, pero igual son mecánicos. Ahorita hay una tecnología que, bueno, no es tan nueva, pero sí, sí ya tiene sus años, pero bueno, es una tecnología que mejora esas condiciones que se llaman relés de estado sólido. Entonces, si quieren investigar por su cuenta, ahí los invito, que chequen esa información y vean que hay una forma en que estos se pueden reemplazar, que no son mecánicos, por lo tanto no tienen ese desgaste de los contactos, no tienen ese desgaste del pivote, de la parte mecánica, entonces pueden durar mucho más que estos. Después tenemos los drivers, motores o también los servomotores. Este que está aquí es un servomotor. Esos se utilizan principalmente para la parte de robótica y control de movimiento muy preciso. Entonces, cuando yo ocupo mucha precisión en la ubicación del eje, yo quiero decirle que dé 3 vueltas exactas, ya paso a utilizar un servomotor. Cuando lo que me interesa simplemente es controlar velocidad, yo paso a un motor con un variador, con un driver. Y estos equipos, tanto los drivers como los servomotores y los servodrivers, que son los controladores de estos elementos, son muy utilizados en estas nuevas tendencias de la parte de robótica, en la parte de control muy preciso, las impresoras 3D, todo eso ahí se utiliza lo que son servos. Y las electroválvulas, que son los dispositivos que se encargan de controlar el flujo o paso de líquidos, así como también gases. Están formados por una parte mecánica y otra eléctrica, y se debe seleccionar según su aplicación. En el caso de las electroválvulas, son estos elementos, típicamente se llaman también algunas veces solenoides, le llaman a este elemento acá, pero al final esto es una bobina, y el principio es muy similar al del relé. Cuando yo ingreso una corriente por acá, aquí se produce un campo magnético que levanta una espiga y permite el paso del fluido o del gas. En el momento que yo quito la energía, aquí tiene un resorte que regresa y vuelve a colocar y de esa manera cierra el paso, no y permite el paso del fluido. De esa manera funciona. Estos son algunos ejemplos, todavía existen otros, ¿verdad? Hay lo que son válvulas eléctricas, que al final es un motor, también existen válvulas neumáticas, pero en fin, el principio es el mismo, que es controlar el paso del fluido. Ya una vez visto lo que son los sensores y lo que son los actuadores, pasamos a las señales eléctricas. Esas son como las señales igual que manda nuestro cerebro a nuestros músculos o las señales que mandan de nuestros sentidos a nuestro cerebro para poder, en este caso, controlar el proceso, controlar lo que estamos trabajando. Y esas señales normalmente se utilizan, son discretas, es on-off, sí o no, analógicas, típicamente de corriente de 420 o de voltaje de 0 a 10, y de frecuencia, que son pulsos. Esas son las analógicas. Y las digitales son los protocolos de comunicación, que lo vamos a detallar más al final del curso. Las analógicas, típicamente, corriente 420, a veces son de 2 hilos, de 2 cables, y a veces de 4 hilos porque lleva la alimentación. Algunos ejemplos, por ejemplo, el sensor de 0 a 10 bares, el de presión, es proporcional a una señal de 4 a 20 miliamperios. Valores mayores a 20 o menores a 4 indican una condición de falla. Entonces, si yo tengo 0 bares, el sensor va a mandar 4 miliamperios. Si yo estoy midiendo 10 bares, el sensor va a mandar 20 miliamperios. Ahora pregunto, si el sensor está midiendo 5 bares, ¿cuántos miliamperios va a mandarle el PLC? Recordemos que es proporcional. 12. 11 o 12. 12.
Correcto, correcto. 12 miliamperios, porque es proporcional. Entonces, de acuerdo al valor de presión, así va a ser el rango, el valor de los miliamperios. Otra pregunta, que yo creo que también les había mencionado el cuarto pasado. ¿Por qué 4 miliamperios? ¿Por qué no 0? O sea, ¿por qué se elige una señal que no inicia en 0? ¿Para qué complicarnos? Porque ven que no es tan fácil con una señal de 0 a 10 voltios. Si fuera 0 a 10 voltios, 10 bares son 10 voltios, 0 bares son 0 voltios. Pero aquí empiezan en 4. ¿Por qué? La condición de falla, en caso de alguna falla. Exacto. En caso de que el cable, por ejemplo, alguien llegue y le corte, o se suelte, o el sensor falle, ese caso mandaría una señal de 0 miliamperios. En ese caso, si tuviéramos un rango de 0 a 20, sería una condición válida. Y eso obviamente va a producir un problema en la parte del control. Entonces, por eso es que se utilizan señales como 4 miliamperios. Tenemos el de voltaje, que ya vimos que es por medio de indicación de voltaje, pero tiene un problema porque se ve afectado por la resistencia del cable. Ejemplo, yo tengo el sensor igual, de 0 a 10 bares. Está midiendo 10 bares. Entonces quiere decir que el sensor está indicando 10 voltios. Pero como la resistencia del cable, tal vez es un cable muy largo, hasta llegar al PLC, hay una caída de tensión de 1 voltio. Entonces, al final, el PLC lo que va a leer es 9 voltios. El PLC no va a leer los 10. Entonces, el PLC va a decir que ahí no hay 10 bares, sino que hay 9 bares. Hay un error asociado a eso. Entonces, por eso es que se ve más sensible a la resistencia del cable. Caso que el de corriente no, porque la corriente, mientras mantenga ciertos valores de resistencia, el cable no se baja muy arriba. La corriente es la misma por un lazo. Entonces, tanto la que va a leer el PLC como la que está enviando el sensor va a ser la misma. Entonces, las señales digitales, pasando ya a lo que, bueno, a la frecuencia, perdón. Las de frecuencia, al igual que las de tensión, pueden presentar mayores problemas por ruido eléctrico, porque al final es una tensión. Entonces, algún campo magnético cerca puede producir ruido. Las de frecuencia normalmente lo utilizamos para sensores de velocidad y de flujo. ¿Por qué para ese tipo? Porque si recordamos los de flujo, hay algunos que son de tipo paleta. Entonces, cada vez que da una vuelta puede generar un pulso. Y de esa manera el PLC puede saber cada vez que da una vuelta representa, digamos, que un nitro. De cada pulso es un nitro. Y de esa manera se puede manejar lo que es el flujo, porque al final la frecuencia es ciclos por segundo. Entonces puedo verlo como litros por segundo. Entonces al final de esa manera lo puedo manejar. En el tema de las señales digitales, ya empezamos a un punto más de protocolos de comunicación. En este caso, vamos a que tenemos un solo bus para varios sensores. Ya hablamos de protocolos estandarizados, que son robustos en interferencias electromagnéticas, que permiten comunicar más información con más precisión, pero también son más complicados de configurar. Entonces, ya aquí entra que el técnico o el ingeniero tiene que tener mayor conocimiento de esos protocolos para poder trabajarlos. La ventaja es que, como mencionan acá, estos puntos, yo puedo dar más información. En el caso del ejemplo que vimos ahorita, de este sensor de 0 a 10 bares, con esta salida analógica, yo solo puedo mandar un dato. Digamos que dos. Una es que está en error, porque la corriente está por encima, por debajo de 4 miliamperios, de 20 miliamperios, pero solamente puedo mandar eso y el dato de presión. En cambio, si tengo señales digitales, yo puedo mandar mucho más información. Puedo mandar la presión, el estado del equipo, puedo mandar el pico máximo de presión, el valor menor de presión, el valor promedio, puedo mandar un montón de información adicional por medio de comunicación. ¿Cuál es la complicación? Que se ocupa que las personas estén capacitadas. Porque es más complicada la configuración. Tampoco que es muy complicado, pero sí se ocupa un poquito más de información técnica para poder llegar a configurarlo correctamente.
Algunos ejemplos son Fieldbus y HART. HART muy utilizado hoy en día. Ok, ¿dudas hasta acá, jóvenes? Hasta el momento ninguna. Ok, entonces, ya vimos señales eléctricas, vimos los sensores, los actuadores. Vamos a ver cómo nos protegemos. En ese caso, típicamente, los sistemas de protección son los elementos que protegen a los actuadores, a los sensores y al sistema de control de problemas eléctricos. Entonces, ahí encontramos los guardamotores, como este de acá, los breakers, que son similares a los que ustedes pueden tener en sus centros de carga ahí en sus casas, nada más que son un poquito diferentes físicamente. Y también tenemos los fusibles, que en este caso típicamente se utilizan mucho en las salidas de PLCs o en la alimentación de variadores o equipos sensibles. Y tenemos protectores de picos y seguidores de voltaje, que es para controlar cuando la calidad de la alimentación es muy mala, entonces generan muchos sacs y muchos picos. Entonces eso se trata de evitar que esos picos vayan a dañar a un PLC o a algún equipo sensible. Ahora bien, los fusibles son elementos que funcionan una única vez. En este caso, se presentó la falla y se queman. Los breakers y los guardamotores se disparan y uno puede restablecerlos. Entonces, aquí les pregunto, ¿por qué creen ustedes que todavía se siguen usando los fusibles? Si los fusibles, con solo la primera falla, ya hay que cambiarlos. En cambio, estos dos de arriba, yo los puedo resetear. No tengo que cambiarlos. ¿Cuál consideran ustedes que es la razón de que todavía se siguen usando los fusibles? Nada, ni un batazo. Ok, entonces, los fusibles son más caros o más baratos que los guardamotores. Son baratos. Ajá, son más baratos. Eso es un factor. Pero el principal por el cual se siguen usando fusibles es que los fusibles son más rápidos de responder ante la falla. Un fusible, así como también hay fusibles ultra rápidos, el tiempo de respuesta es más rápido que estos dos. Entonces, por dar un ejemplo, si un equipo tiene una falla, el fusible se va a quemar primero antes de que estos dos se disparen. Y si el equipo es sensible, por mayor razón, voy a colocar un fusible. Los fusibles son baratos, entonces yo los puedo reemplazar sin mayor costo. En cambio, un PLC o un variador que se dañe, eso sí son más costosos. Que muchas veces le pongo sus fusibles. Así como también algunos motores que son muy sensibles a problemas eléctricos, entonces se utilizan estos elementos. Típicamente en un curso que se llama electrónica de potencia, ustedes van, o sea que lo que hoy yo o si vamos a un compañero, ustedes van a ver un poco más sobre estos elementos y un poco sobre su diseño y sus cálculos. Pero al fin y al cabo, ese es el motivo, la velocidad. Ok, entonces ya tenemos la parte de seguridad, vamos a entrar a lo que es el cerebro, el controlador lógico programable. Ampliamente utilizado en el control automático, porque tiene facilidad de programación, es robusto, es escalable. Con escalable quiere decir que ustedes pueden comprar un PLC y si la planta se va ampliando, porque empiezan a crear más procesos, ustedes nada más tienen que ir comprando más módulos de entradas y salidas para poder aumentar la capacidad. Entonces, por eso es escalable. Es modular, por la misma razón que
Simplemente yo compro módulos para ir aumentando y por lo tanto es muy versátil. En la mayoría de los casos, hay PLCs que son muy complicados, pero la mayoría que encontramos acá son bastante versátiles. En la actualidad, los PLCs tienen altas capacidades de procesamiento, capaces de realizar cálculos aritméticos complicados, así como controladores PID. Un PLC jamás lo vamos a poder comparar con una computadora. Las computadoras tienen mayor capacidad de procesamiento, pero también el principio de funcionamiento es diferente en el aspecto en que están enfocados a diferentes cosas. Los PLCs están diseñados para procesos industriales. Entonces, lo que más se requiere, además de que tenga cierta capacidad, ¿verdad?, es que sea robusto, que sea para uso pesado. Entonces, por eso es que es importante acatar eso. Cuando yo voy a utilizar un controlador como un Raspberry Pi o un Arduino, eso yo no lo puedo utilizar en procesos industriales, porque no están diseñados para eso, están diseñados para prototipos. Entonces son para laboratorios o para un cuarto controlado, no nada que tenga temperaturas ni vibraciones altas. Entonces, por eso es importante detallar esa parte. Y también es importante saber que hay diferentes tipos de arquitecturas. Está la del control distribuido y está el control centralizado. Entre esas dos opciones, podemos verlas acá más con más detalle. El control distribuido es que tengo varios PLCs y típicamente hay un maestro ahí que está orquestando todo, pero cada PLC controla un proceso, pero entre ellos hay una gran capacidad de comunicación, por lo que pueden sincronizarse. Esa es la forma o la nueva tendencia de los sistemas de control en las plantas modernas. Todo está controlado por PLCs y entre ellos se comunican. Entonces ahí entra la parte de las comunicaciones, que son vitales para este tipo de control. Y por supuesto tenemos nuestros sistemas SCADA que están monitoreando todo el proceso de la planta. Pero también tenemos un control centralizado, que es en este caso un único PLC de todo. Normalmente son para procesos pequeños, no muy grandes, porque tampoco puedo tener un PLC enorme ahí que esté controlando toda la planta, porque tampoco es razonable. Entonces normalmente son para plantas pequeñitas o procesos individuales que no requieren comunicarse con nadie. Entonces, cuando yo tengo un proceso ahí separado, que él trabaja solito y no ocupa darle mensajes a nadie, ni ocupa sincronizarse con nadie, entonces yo puedo tener un control centralizado. Y típicamente estos sistemas no poseen SCADA. Como no tienen comunicación exterior, no tienen una SCADA. Lo que tienen es una HMI para controlar todo de forma local. Y lo que hemos mencionado en las líneas anteriores, o en los puntos anteriores, son los protocolos de comunicación. Los protocolos son la forma en que se comunican. Entonces, imaginemos, como estamos hablando antes de la analogía, de que nosotros nos representamos al controlador. Nosotros somos, en este caso, los sentidos son los sensores, los actuadores son nuestras extremidades y nuestro cerebro es el PLC. Pero algunas veces nosotros tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en equipo con alguien más. Y para eso está el protocolo de comunicación, que es el idioma. Es la forma que nosotros nos expresamos. Ya sea que lo hagamos por señas, ya sea que lo hagamos hablando en español, o que tengamos que hablar en inglés o en otro idioma. Eso es los protocolos de comunicación. Al final simplemente es una serie de reglas que se establecen para que dos equipos se puedan comunicar. Y así como existe inglés, español, lenguaje de señas y todos esos, igual existen un montón de lenguajes, los protocolos, como DeviceNet, EtherNet, Profinet, Profibus, Modbus, CAN-bus, todos esos. La diferencia radica en que esos protocolos, a diferencia de otros que existen también, estos son de uso pesado, son para procesos industriales, entonces ya son muy robustos, son muy confiables y por eso se utilizan en la industria que requiere esa confiabilidad. Entonces, jóvenes, por acá no sé si hay dudas o consultas. Creo que sí. Digamos, ¿por qué tantos protocolos, digamos? ¿Para qué desarrollar tantos, digamos? Si
Si hay uno muy bueno, ¿por qué usar otro, digamos? ¿Tiene alguna diferencia muy clara o algo así, digamos, entre uno y otro? Sí, es una buena pregunta. Eh, Nace principalmente porque de diferentes fabricantes quisieron establecer sus protocolos. Al final, de todos los protocolos, algunos fueron más reconocidos que otros, y al final se estandarizaron y se convirtieron en protocolos algunos abiertos, otros siguen siendo propietarios, o sea, que son privados, pero así igual como los idiomas. O sea, ¿por qué hay tantos idiomas? Porque en diferentes regiones empezaron a conversar y desarrollaron su propio lenguaje y al final se estandarizaron. Entonces, podemos verlo así, muy similar en la parte de los protocolos de comunicación. De Modbus, por ejemplo, fue uno de los primeros protocolos que se crearon, pero las velocidades con las que trabaja Modbus se quedan cortas si yo quiero mandar mucha información. Entonces ya Modbus no me sirve para trasladar o enviar muchos datos, sino que ya tengo que pasarme a Ethernet IP. Igual, Profius me sirve mucho en algunos casos, pero cuando ya quiero pasar a mandar más información, ya tengo que pasar a Profinet o a Ethernet IP. Entonces, dependiendo de la aplicación, algunas son muy específicas, como Campus, que se ha utilizado mucho en la parte de vehículos, la parte de la comunicación de la computadora de los vehículos se utiliza Campus típicamente, pero al final es por esos tipos de diferentes industrias, que al final ahí los que más son más populares y los que han dado mejor rendimientos, entonces son los que se han mantenido. Más o menos por ahí va la ensalada. No sé si te respondí a la consulta con eso. Sí, sí, claro, profe. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, la visualización. Algunas veces, en este caso, lo que ocupamos es la forma en que nos comunicamos no solamente con otras máquinas, también ocupamos que nos expliquen o que nos detallen qué es lo que quieren para nosotros realizarlo. Así pasa con los controles industriales, o con los procesos industriales. Yo ocupo una visualización para, en este caso, ver el avance que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y si ocupo algún cambio. Y entonces ahí entran las HMIs, las botoneras y los SCADA. Esos elementos son los que permiten al operario, al operador, ver y controlar el proceso. Entonces, típicamente hay tres, de forma general. Están las botoneras, selectores, indicadores, que es la tecnología antigua. Se usa poco, aunque todavía se usa para ciertas cosas como redundancia y para procesos muy, muy simples. Por ejemplo, un control, un arranque y paro de una bomba, yo no voy a utilizar una HMI ni un PLC, porque al final es algo muy básico. Entonces yo utilizo una botonera y un indicador. Pero si ya entra un proceso más complicado, que te ocupa más datos, ocupa mostrar más cosas, ya este se me queda corto. Entonces ya ahí entra una HMI, que es una interfaz hombre-máquina. Y en este caso son utilizados tanto en sistemas centralizados como distribuidos, lo que vimos antes. Y ese sustituye las botoneras, los selectores y los indicadores debido a que proveen más información y son más fáciles de operar. En cambio el SCADA, ya el SCADA es un nivel superior. Ya es cuando ya tenemos sistemas distribuidos, tenemos una planta que tiene muchos PLCs y que tenemos procesos que de cierta forma están relacionados, entonces ya ocupo un punto donde yo pueda ver toda la planta y pueda controlar toda la planta. Y eso es el SCADA. El SCADA significa supervisión, control y adquisición de datos. Y al final es un sistema que me permite controlar, ver, supervisar, adquirir los datos de todo mi proceso industrial. No solamente de uno, sino de todos. Y es ampliamente utilizado en sistemas distribuidos, porque hay muchos PLCs, hay muchos sistemas relacionados, y se utiliza normalmente en conjunto con HMIs. Las HMIs están al pie del proceso, están ahí en sitio donde está la planta, está el proceso, y el SCADA normalmente está en un lugar que se llama el cuarto de control, que tiene la vista general de toda la planta. El SCADA posee mucha información y se puede controlar la planta desde ese cuarto. Esa es la característica principal de los SCADA. Si ustedes más adelante hacen una visita a algunas empresas, ya sea por la práctica, o por lo que sea, como Pacasa, o como Agaravito, en el Planta Técnica del ICE, o Sartimar, o Elementos Pro Salud, Cimentos Fortaleza, cualquiera de estas empresas de la zona, o alejadas de aquí de la zona, van a encontrar esos sistemas SCADA. Hay plantas muy viejas que no lo tienen,
Hay plantas muy viejas que todavía solo tienen esto y algunas HMIs, pero la mayoría ya se ha ido modernizando y ya cuenta con sistemas más modernos. Entonces, este es un ejemplo de las botoneras. Entonces, vemos que este es un control de arranque y paro de varios motores. Entonces, si obviamente no voy a poner una HMI aquí, solamente con esto es suficiente. Y también algunos indicadores podrían ser ahí. Entonces, son procesos más simples, más básicos. Cuando yo ya requiero más datos, yo quiero aquí ver ahí cómo está el tema de la caldera, el tema de diferentes dispositivos, el horno y demás. Entonces, yo ya aquí veo un diagramita, ya el operador le es más fácil ver qué es cada cosa, qué es cada bomba, y así puede controlarla de mejor forma. Y tiene mucho más datos. Aquí yo puedo ver alarmas, puedo ver avisos, puedo ver tendencias, a diferencia de este que solo puedo ver si está encendido, está parado y si hay una falla. Y en el SCADA, y como antes mencionaba, ampliamente utilizados, utilizan protocolos de comunicación industriales, aquí es sí o sí. En este caso hay uno muy común que se usa en SCADA, que es OPC. Y importante, la red se encuentra separada de cualquier otra red. Típicamente en SCADA yo utilizo Ethernet IP, otros protocolos basados en Ethernet, y esa red, para garantizar seguridad, se encuentra separada de la red típica de las oficinas, donde yo tengo acceso a Internet. Entonces, ¿por qué se separan? Por dos cosas. Uno es por seguridad, para evitar que entre cualquier virus, porque imagínense ahí el operador descargando música, o viendo videos, o haciendo cosas. Entonces, evitar cualquier momento que pueda descargarse un virus, y también para que el operador esté concentrado en la tarea, que únicamente esté viendo el SCADA, no esté en otras cosas. Y normalmente eso se encuentra separado en el cuarto de control, como mencionaba, y ahí se controla toda la planta, o parte de ella. No necesariamente el SCADA tiene que, no requiere personal humano. Sí, hay procesos que tienen que tener cierto proceso manual y la parte del SCADA, el PLC, pero normalmente hay una combinación de ambas. Posee mucha información, como datos en tiempo real, tiene alarmas, tendencias, eventos, y el sistema tiene la capacidad de almacenar mucha información con el fin de poder analizar comportamientos en el tiempo y para tomar decisiones. Entonces, típico ejemplo que yo tengo en el SCADA, yo puedo ver un año, puedo ver 2 años de comportamiento de una temperatura o de una presión. Entonces puedo permitir o puedo realizar análisis si ha estado trabajando bien o ha estado trabajando mal. Cosas que no podría hacer con sistemas como este. Yo aquí no puedo, aquí no puedo ver la tendencia, no puedo ver cuántas veces se encendió, no puedo ver cuántas veces falló. En este caso, en esta sí podría, dentro de ciertos límites, ¿verdad? Porque eso no tiene la capacidad de almacenar mucho tiempo. Y en el SCADA sí tendría toda la capacidad para poder monitorear muchos tiempos, como se ve acá, en estos eventos. Yo puedo saber todo lo que ha ocurrido en los últimos meses o años, dependiendo de la capacidad, así como también en las tendencias, cómo se ha comportado hoy, cómo se ha comportado hace una semana, hace un año, dependiendo de la capacidad. Y aquí podemos ver un ejemplo, este es de Garavito, de planta térmica, y aquí podemos ver el camino de los datos. El camino de los datos significa es cómo obtengo los datos, que es lo que hemos ido hablando en esta clase, que viene desde el sensor. Aquí viene la señal, la entrada, entra el PLC hace lo que tenga que hacer y manda los datos por OPC, en este caso a un cliente SCADA, y lo muestra en la pantalla del SCADA. Así es como trabaja este proceso. Entonces, jóvenes, eso sería lo que quería mostrarles por hoy. No sé si hay alguna consulta adicional, alguna duda. Por mi parte no, profe. Ok. Entonces, jóvenes, quedaríamos hasta acá por hoy. Ya nos escucharíamos la próxima semana a las 9. Recordemos que empezaríamos la conexión remota. Y cualquier duda o consulta a este número por el WhatsApp o por Telegram, cualquiera de las dos. Entonces, nos estamos escuchando. Que tengan un buen día. Hasta pronto.
Igual, profe. Gracias.